yo he pensado que el sistema binominal podría ser corregido de distintas maneras. Una, aumentando el cupo de los que puedan postular. Que postulen más personas. Que postulen más personas, porque hoy día se eligen 2 diputados o 2 senadores y solamente pueden postular por lista 2 personas. Eso sería una cosa interesante. Si se pudieran aumentar a 3 o 4, ese pudiera hacer. Otro esquema que yo he pensado es hacerlo cuadrinominal. Ya. Es decir, en lugar que se elijan 2, hacer circunscripciones o distritos de 4, con lo cual genera también una mayor competitividad. De acuerdo. Si suman las 2 cosas, tienes a lo mejor un exceso de competencia. ¿Y le gustan las primarias, senador? Las primarias me parecen bien siendo voluntarias y vinculantes. Como el proyecto que presentó el gobierno. Exacto, voluntarias en el sentido de que los partidos la toman o no, pero si la toman son vinculantes. A mí me parece sano y creo que eso va a generar un efecto positivo. Ahora, es de esperar que se produzca al interior de los partidos y no entre las coaliciones, como ocurrió en Argentina. Así es. Y eso desvirtúa un poco el sentido. Luego, hay otras cosas que también se pueden hacer, que es limitar los periodos de reelección. Y yo creo que esto es muy importante, no solo en el nivel parlamentario, sino que también en el nivel municipal. Porque en el nivel municipal nosotros tenemos alcaldes que son muy buenos, pero no todos los que se reeligen son necesariamente los muy buenos. Muchas veces, y esto corre parejito en sectores políticos, muchas veces los que se reeligen son los que hacen un trabajo más electoralista. Sin duda. ¿No? También un viejo dicho americano dice, de la política americana, dice que gobernar es hacer campaña. Y hay algunos que se lo toman muy a pecho. Por eso que en Chile nunca hemos tenido candidatos presidentes que se reelijan inmediatamente, para evitar ese daño. No sé, a veces yo soy muy partidario del periodo de los 4 años, a veces pienso que tal vez sería razonable tener un periodo de 4 años con una posibilidad de reelección y lo mismo hacerlo a nivel de alcalde, porque los cargos ejecutivos no pueden ser abusados para fines de reelección, pero si estamos limitados a lo mejor tenemos un sistema presidencial y un sistema municipal adecuado. Y en el ámbito parlamentario también se podría limitar 3 veces para un diputado, que pueda ser diputado 3 veces, o sea, 2 reelecciones, y 1 vez para un senador. Creo que también eso pudiese ser sano. En fin, yo creo que podemos buscar ajustes. No sé si todo eso va a lograr la representatividad que se requiere. Lo que pasa es que también, junto con revisar la estructura y el funcionamiento del mundo político, tenemos que pensar en cómo abrimos espacio para la sociedad civil. Y yo creo que ahí también hay un esfuerzo que hacer, porque la sociedad civil hoy día se expresa de la misma manera. Y yo pienso que no es malo, para nada, que tengamos una sociedad civil más fuerte, aunque eso vaya en el medio de un ámbito político que ha sido muy invasivo, que se mete probablemente muchas veces en todos los escenarios de la vida nacional. A lo mejor si lo circunscribimos a lo propio, es fuerte y tiene capacidad para tomar las decisiones que le competen en el Congreso, en el gobierno, a lo mejor podemos dejar una sociedad civil más fuerte, que si hay más transparencia. Yo he sido un cruzado de la transparencia en este país, de la transparencia, del derecho a la información. Podemos instalar en Chile un elemento que también ayudaría a mejorar la clase política, que es lo que en América, en Estados Unidos y en Inglaterra se llama accountability. Y no existe una palabra en Chile para lo mismo, lo cual demuestra que no tenemos ese concepto o esa conciencia de que las autoridades, todas las autoridades, todos los servidores públicos, son responsables de lo que hacen ante la gente, que los dueños de la información no son las autoridades, sino que los ciudadanos, y por eso es que tienen derecho a que les den la información, que de cada acto deben responder a los requerimientos de la gente. Si nosotros tenemos una ciudadanía, una sociedad civil empoderada, porque los ciudadanos individualmente difícilmente van a poder empoderarse, cada uno, son millones en Chile, son 12 millones los que deberían estar con derecho a voto, pero si tenemos una sociedad civil fuerte, tanto en el ámbito académico, en centros independientes, en centros ligados a distintas filosofías o doctrinas, no necesariamente a corrientes políticas, centros de los propios partidos políticos, yo creo que tendríamos una sociedad más musculosa y eso también haría funcionar mejor al mundo político. Si hay una experiencia, y se lo digo desde un punto de vista profesional y político, es que el poder
aglutina, ordena, e incluso la crítica que uno podría hacer a la concertación es que mucho tiempo fue el elemento que justificó estar unidos como partidos políticos. Y sin embargo, después de un esfuerzo notable que usted encabezó, llegan al poder y se produce exactamente lo contrario. Yo creo que así es. Yo creo que ha hecho un diagnóstico. Mira, efectivamente cuando yo asumí la presidencia de la UDI, a mí me pareció que después de la experiencia que habíamos tenido entre Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, en la primera competencia de Sebastián Piñera y la segunda de Joaquín, cuando fueron los dos en primera vuelta, a mí me pareció, antes de eso, podía ser un escenario posible, que fueran los dos y que ganaran el mejor y se generara una dinámica. Pero la verdad es que aunque ganaron en suma de votos, la suma de Piñera más Lavín, estamos hablando del año 2000, del año 1999 en realidad, o 2000. No, fue en primera vuelta. Primera vuelta el año... No, el año 2005. 2005. El año 2005. Piñera y Lavín más votos que Bachelet. Piñera y Lavín sacaron más votos que Bachelet en primera vuelta. Y después se produce esto. ¿Por qué? Porque probablemente esas dos campañas competitivas potenciaron el electorado, pero no generaron una unidad ni atrajeron a más gente. Y al final la presidenta Bachelet ganó. Entonces era obvio que ese no era el camino, que teníamos que retomar el camino de la unidad. Y yo siempre había realmente respetado a la concertación, porque teniendo muchas más diferencias internas que las que habían al interior de la alianza, lograban trabajar unidos, lograban disciplinarse, por lo menos lo lograron durante unos 12, 14 años. Mientras tuvieron el poder, paradojalmente. Mientras tuvieron el poder, lo que pasa es que empezó a declinar a fines del presidente Lago y reventó en el periodo de la presidenta Bachelet. Y nosotros aprendimos la lección, creo yo. Nos dimos cuenta de que había que hacerlo, y forzadamente, porque ni en Renovación ni en la UDI había mucho interés, pero forzamos reuniones de comisiones políticas, de la directiva, hicimos consejos regionales en distintas partes, generamos una pequeña cultura de unidad, de respeto, de entendimiento, y eso facilitó que la UDI apoyara a Sebastián Piñera un año antes de la elección. Y algunos se molestaron, algunos no quisieron, pero realmente todo eso fortaleció la unidad, y creo yo que fue un plus que fue importante para que la gente confiara en que nosotros íbamos a hacer ejemplo de unidad si estábamos en el gobierno. ¿Qué nos pasó en el gobierno? A diferencia de lo que le pasó a la concertación, que de muchas vertientes llegaron al gobierno y lograron entenderse, y muchas veces las discusiones no se producían entre los de un partido, sino que los de un partido y otro con los de un partido y otro. Se produjo una mayor racionalidad, por lo tanto, en la discusión, y no un bando por aquí y un bando por allá. A nosotros nos ha desordenado, y creo que parte de los problemas políticos que tuvo el gobierno al inicio tiene que ver con el desorden nuestro, y que se ha seguido manteniendo. La situación que hay en Renovación Nacional es delicada, porque se han visto entreveros entre grupos. A Renovación, y a la UDI también le ha pasado una suerte de falta de articulación interna. De repente los diputados han actuado como un grupo propio, haciendo actuaciones políticas propias, sin que la directiva o la comisión política haga las propias, o las haga suyas. En fin, se nos ha producido un pequeño desorden que yo creo que también es un factor que nosotros tenemos que revisar, y tengo la convicción de que, de nuevo, sobre todo por el escenario que se está viviendo en la concertación, que no han logrado recomponer su fuerza. Si nosotros nos dejamos llevar por el mismo camino, realmente se va a consumar el juicio ciudadano respecto de todo. Estamos alentando, entre la concertación y la alianza o la coalición, estamos alentando un Chávez o un caudillismo de alguna naturaleza. Y yo pienso que esto debería ser revertido. Quizás es más fácil para nosotros que para la concertación, porque la concertación tiene problemas, creo yo, más estructurales internamente, más profundos en la definición del proyecto político, y por sobre todo tiene un problema de falta de liderazgo muy evidente. Y en ese sentido
La gran virtud de la presidenta Bachelet, de que es una líder muy potente, que da mucha tranquilidad, me imagino a muchos en la consultación, de que tienen en ella una figura presidencial muy grande, produce en su defecto una sombra en la concertación y un cortar alas al surgimiento de nuevos liderazgos. Y por lo tanto, si ella no fuera candidata finalmente, dejaría en la orfandad a la concertación. Nosotros, pienso, nos podemos ordenar, deberíamos tener la capacidad de ordenarnos nuevamente. Ese es un esfuerzo que el gobierno puede hacer, y yo tengo una confianza que las elecciones municipales van a producir un efecto ordenador en nuestro sector. Si a eso unimos un gobierno que espero empiece a ser más exitoso, porque quizás también ese factor ha influido. La concertación fue una coalición muy exitosa durante muchos años, y la verdad es que no creo en la historia de Chile que hayamos tenido una coalición que en 20 años haya tenido tantos éxitos políticos. Y eso también ayuda a la unidad. Obvio, sin duda. En el caso nuestro, el éxito inicial y hasta los mineros fue muy obvio, y quizás eso disimulaba un poco los disensos, las diferencias, las inquietudes. Pero hoy día, que no hay un éxito muy profundo. El otro día un alcalde decía que él no se iba a sacar una foto con Piñera para la elección municipal. Bueno, eso es porque no ha tenido éxito en la opinión de ese alcalde. Yo creo que es un error, pero igual es entendible, digamos, en la lógica de lo que estamos. Yo espero que eso, en una autocrítica que tenemos que hacernos, tenemos que recuperar el sentido de lo nuestro, que es no solamente tener un buen proyecto, sino que tener unidad, porque si no la tenemos, vamos a quedar sumidos en el descrédito político. Yo tengo esperanza de que se puede hacer, porque entre otras cosas el gobierno creo que va a repuntar, tiene más que repuntar que de seguir cayendo, y enseguida, porque el proyecto político a nosotros nos tiene entusiasmados, y nos damos cuenta que para poder aplicarlo nos va a tomar 2 o 3 gobiernos, y sería muy frustrante que por pequeñeces, por inmediateces, no seamos capaces de lograr la unidad. Yo creo que lo vamos a hacer, pero bueno, es la apuesta. Senador, última pregunta. Usted decía que llegó a la política desde la actividad académica, lo cual, entre otras cosas, le valió el respeto de muchos de sus adversarios. Un buen amigo de ambos, Patricio Zapata, alguna vez escribió una columna en el Mercurio. Entre otras cosas, lo que valoraba tenía que ver con cierta aproximación a la actividad política de lo que había sido su trayectoria académica como un destacado profesor de Derecho Constitucional. ¿Lo vamos a ver luego en esas lides o la política lo tendrá secuestrado un buen tiempo más? A ver, yo tengo hecho una decisión. A ver. Que no voy a ir a la reelección como senador. Me quedan 6 años y meses para que eso ocurra. Así que tengo todavía un largo tiempo comprometido con la política. No, eso está tomado, eso es irreversible. Lo anuncié cuando fui candidato y lo repito cada vez que puedo en todas las instancias, porque me parece que hay que aprovechar de crear el hecho de fondo en esta materia. Ahora, yo soy una persona que al final, como compromiso de vida, tengo el servicio público. Y el servicio público creo que se puede expresar en muchos ámbitos, en la educación superior, a través de la opinología, como se llama ahora, es decir, la posibilidad de tener presencia como la tuve. Yo trabajé como columnista del Mercurio, incluso fui director del Mercurio un tiempo y de otros medios. Se puede hacer en la política, se puede hacer en distintos lugares. ¿En cuál? No lo sé. Sé que no voy a volver ni podría empezar a esta altura de mi vida una actividad privada. Nunca la quise hacer, nunca me interesó desarrollar la vida privada. Tenía siempre un compromiso por el servicio público muy completo, muy profundo. Pero pienso que de cara al futuro, en algún espacio del servicio público voy a seguir después del 2018. ¿Cuál será? Dios lo sabe. Senador, quiero agradecerle esta conversación con el Post. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu posibilidad de dejarme hablar.